poco la temática porque nos hemos dedicado en los últimos años a utilizar información del Padrón Ganadero Nacional para hacerla disponible para todo el mundo. Alguien señalaba pues que la información debe ser de acceso libre y estamos totalmente de acuerdo. Entonces parte de lo que estamos haciendo es analizar, poner en orden toda esa información. Son varias bases de datos que salen del Padrón Ganadero Nacional, y entonces esta información poder subirla a la red para que esté disponible para todo el mundo y que sea de manera interactiva. Me acompaña Dulce Janet Hernández, es una alumna de posgrado con quien he venido trabajando la base de datos. Hemos venido pues un grupo en lo referente a ovinos y habíamos hecho un trabajo recientemente también con relación a caprinos. Entonces, nada más quisiera hacer algún comentario de cuestiones que han estado saliendo recientemente aquí en este evento. Uno de ellos es cómo convencemos a los productores para que participen, ¿no? Que es bastante difícil. Simplemente decirles que nosotros aprovechamos una coyuntura, y la coyuntura fue que había programas de fomento que eran muy atractivos para los productores en general, y entonces modificamos las reglas de operación para todo eso, de tal manera que si alguien quería tener acceso, debería estar registrado con un número de unidad de producción. Y entonces también aprovechamos esta zanahoria de que había una serie de proyectos de apoyo, siempre y cuando estuvieran en el padrón, y de ahí se fue creando todo lo demás. Y realmente aprovechamos también eso en transformar el padrón ganadero en lo que era un registro simplemente administrativo, en convertirlo en un elemento que nos genere información para fines de planeación, manejo de riesgos y atención de coyunturas pues que se presentan. La información de ganadería vacuna está disponible en la red. Ahorita les doy la dirección, la presenté, si se acuerdan, el simposio pasado, la información de lo que es bovinos, y ahorita les voy a compartir alguna información de ovinos y caprinos sobre la que hay muy poca información realmente en nuestro país. La información que les voy a dar es fundamentalmente del Padrón Ganadero Nacional, y tomé alguna información oficial del SIAP, que es el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, y también de un documento que promovimos y organizamos y que condujo FES Cuautitlán sobre la ganadería caprina de México, visitando con alumnos y profesores 910 unidades de producción caprina. Esto ya es información viejita, como verán, pero no hay otra información que tenga esta riqueza de información en torno a caprinos. Es más, debo decir que hasta hace apenas, creo que fue en la pasada asamblea de la Confederación, que se reincorpora una organización de caprinocultores a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. O sea, estamos en espera de poder tener mucho más información. Y todo esto fue para caracterizar las unidades de producción, cómo es la cría y explotación y la infraestructura. Ya Otón Reynoso el día de ayer nos presentó lo que contiene el Padrón Ganadero Nacional, que son más de 100 reactivos que están en diferentes bases de datos que hemos venido trabajando. Bueno, esta es la información de SIAP en cuanto a caprinos, que nos habla pues ellos, si se acuerdan de esta información, la generan a partir de los CADERS, que son los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, y esta es la información que nos genera anualizada, en donde vemos pues que se ha mantenido bastante estable, por lo menos en los últimos 30 años prácticamente, la caprinocultura según estos datos oficiales, y que ha habido realmente una reducción importante en la producción de leche. Otra gran tendencia en caprinos
ha sido que ha habido un cambio en los sitios donde más se producen caprinos. Pasamos de una ganadería de zonas áridas, básicamente donde había mayoritariamente los rebaños se ubicaban en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, en el norte, noreste de México. Han cambiado hacia la Mixteca fundamentalmente, con cada vez un mayor número de animales. Entonces esto ha hecho un cambio también evidente en los sistemas de producción, que es importante que a futuro tengamos registrado y podamos ver para poder atender a este importante sistema. Algo que es de llamar la atención, esto es del Padrón Ganadero Nacional, con los datos hasta diciembre de 2019, los que estaban vigentes entonces, pero tomé este porque es donde teníamos más información de caprinos. De otra manera, la muestra hubiera sido mucho más pequeña. Si ven, de la información que pudimos utilizar, son 108,000 y feria de unidades de producción con caprinos, pero de las cuales únicamente 30 se dedican exclusivamente a los caprinos, por lo menos de esta muestra. Todas las demás son actividades secundarias, complementarias, etcétera, con otras actividades pecuarias y agropecuarias. Lo mismo ya se había observado en el trabajo que se realizó en 2008. ¿Qué nos dice esto? ¿En dónde están ubicadas las cabras de cría? ¿En qué tipo de unidades de producción? Y entonces tenemos que en rebaños de 1 a 5 vientres, el 17% de las unidades de producción tienen rebaños de ese tamaño. Entonces, si vemos más o menos el 47, 48%, casi la mitad de las unidades de producción tienen 20 o menos cabras de cría. Y las que tienen cantidades muy grandes realmente son muy pocas. Y en esas unidades de producción, las más numerosas, con 20 o menos cabras, se ubica el 11% de todos los vientres del país. Y el grueso se encuentra en unidades de producción entre 30 y 300 vientres. Realmente la caprinocultura, esa es la realidad de la caprinocultura del país. Por tipos de tenencia de la tierra, aunque les doy la información aquí desglosada por tamaños de rebaño, lo importante es que el 65% de las unidades de producción están en el sector social y únicamente 35% son pequeñas propiedades, ¿no? Propiedades privadas. Ustedes ven ahí la distribución en la gráfica, está muy claro en dónde están las unidades de producción y vemos que las privadas decrecen en proporción del total conforme aumenta el número de animales, ¿no? Por unidad. Ahora, eso eran las unidades de producción. ¿Dónde están los vientres de cría? Que son los que generan realmente la producción de caprinos. Y entonces vemos igual, en la propiedad social está casi el 70% y únicamente el 31% está en las unidades privadas de producción, con una distribución bastante homogénea en cuanto a tamaños de rebaño. O sea, es bastante democrática, digamos, la actividad en ese sentido. Esto es tomado de las encuestas que se hicieron directamente, aunque las vamos a poder extraer del Padrón Ganadero Nacional una vez que tengamos por lo menos 2 o 3 años de información, ya con una organización de caprinocultores y tengamos un mayor tamaño de muestra. Pero se observa que prácticamente la mitad son mayores de 50 años. Evidentemente pasa una cosa, todo el mundo dice no hay un recambio generacional. Yo les voy a decir, los análisis que hemos hecho, sí hay, en las unidades grandes, en las unidades que dejan dinero, comerciales, donde no hay recambio generacional casi, es en el campesinado, en las explotaciones realmente muy pequeñas y sobre todo las del sector social. O sea, aparentemente los jóvenes
no quieren pasar por lo que han visto que ha pasado en su casa durante décadas, ¿no? Y entonces buscan otros horizontes. Entonces esto es lo que está pasando. Si ven, realmente el número de jóvenes representa muy pocos de los productores de caprinos, y evidentemente en función de lo mismo, pues el grado de escolaridad todavía, pues más del 60% no tienen la primaria completa siquiera, y entonces eso hay que tomarlo en cuenta para los programas de desarrollo que se quieren instrumentar. En cuanto al género del propietario, que es algo que cobra cada vez más importancia, y sobre todo con pequeños rumiantes, vemos que solamente el 18% de las unidades de producción son de mujeres las que están a la cabeza. La enorme mayoría sigue siendo de hombres, y lo pueden ver también pues por diferentes estratos. Algo que llama la atención también es el pequeñísimo número de unidades de producción con más de con bastantes caprinos, pues todas son unidades medianas o muy pequeñas. Y esto lo vemos también, se estimaba pues que más de las etnias originarias del país concentraban la mayor parte, una buena parte de la caprinocultura, y nos damos cuenta de que no únicamente el 6.2% de las unidades de producción son de propietarios que se reconocen como parte de alguna de las etnias originales de nuestro país. El principal tipo de explotación, desde luego la transhumancia va saliendo del mapa prácticamente, aunque sabemos que están los grandes arreos de la Mixteca, pero no es que el sistema sea así, arrean al final para llevar a los centros de matanza, si se acuerdan, de las zonas de la Mixteca poblana y en parte de la oaxaqueña, ¿no? Que es además toda una tradición en nuestro país, gastronómica y cultural. Entonces, vemos aquí que realmente la producción semestabulada y donde varían pues pastoreo con encierros es lo que más comúnmente se utiliza, y vemos también de nuevo que el tipo de explotación según la forma de tenencia pues es muy parecido entre tanto en el sector social como en el sector privado. El porcentaje de cabras bajo distintos sistemas de pastoreo, ¿verdad? También está básicamente en el sector social, ¿verdad? Y con sistemas muy parecidos a los sistemas que se observan en el sector privado. El principal producto de venta es de todo, o sea, venden lo que el mercado les puede acomodar, sean triponas para vender o sean cabras adultas, como lo que arrean, por ejemplo, o sean cabritos, ¿no? Cabrito tiene un nicho de mercado muy especial, ustedes saben, de muy alto valor, y cada vez menos unidades de producción se dedican a leche. Y entonces con esto dejo así este breve panorama de lo que es la caprinocultura para poder hablarles más de la avicultura, de la ovinocultura, y posteriormente al final me va a hacer favor la doctora de hacer una presentación de los mapas que van a estar en internet para que ustedes puedan tener acceso, todo mundo, en cualquier parte del mundo, pues desde el teléfono, a la información, y que puedan utilizar filtros que les permiten hacer de manera interactiva, sacar mucha de la información que estoy presentándoles, pueden ustedes estarla sacando a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel de región agroecológica dentro de estado o dentro de país, y a nivel nacional. Eso lo haremos al final. Por lo pronto decirles que además de la información básica de CIAP y la información que tenemos en el Padrón Ganadero Nacional, también en ovinos hicimos el mismo trabajo, apoyados en FESPA Octitlán, que hicieron el trabajo de campo sobre 1.350 unidades de producción, y utilizamos parte de esa información. Aquí por alguna razón la información de CIAP tiene esa caída pues en inventarios inexplicable, porque no se corrobora pues con la disminución tampoco en la producción de carne,
probablemente fue una modificación de metodología, pero hay una caída de más de 200,000 cabezas de pronto de un año a otro, que no podemos explicar. Por lo pronto, en el Padrón Ganadero Nacional, al cierre de 2024, esto sí es a diciembre de 2024, las unidades de producción vigente que tenemos registradas fueron 259,538. Únicamente el 0.79% se dedican a leche, que es una actividad que va creciendo en el país, leche de oveja, pero si ven lana, igual que pasa en Uruguay, por lo que me platican, está prácticamente desapareciendo, 0.46%, y entonces la ovinocultura de pelo es la que está creciendo más, como veremos en un momento, pelibuey, fundamentalmente catadín y algunas de las razas más bien tropicales. Y la mayoría se dedican a vender animales para abasto, muy pocos corderos para engorda. Por fin aprendieron los criadores que el negocio está en la engorda más que en la cría, y entonces están engordando sus propios animales, es básicamente lo que nos dice esto, y entonces está llegando al mercado ya con animales finalizados, digamos, y pues la mayor parte de la ganadería ovina es de animales mestizos y criollos, muy pocos de las unidades de producción manejan razas puras. Ahí les pongo que la N son nada más 187,000 y feria de unidades de producción, porque no todas nos contestan esta pregunta. Entonces esos huecos, de los 187,000 que sí contestaron, eso es lo que podemos sacar. De estas unidades vigentes en el Padrón Ganadero Nacional, entonces, vemos que en donde la proporción de UPPs es muy baja, tanto en trópico húmedo como en las regiones áridas, y realmente se concentra básicamente en lo que es la región templada, semiárida y de trópico seco del país. Y esto es tanto unidades de producción como el número de cabezas, la proporción de cabezas en el inventario. Ahí ustedes ven también, no coincide para nada lo que nos dicen los productores que tienen de caprinos con lo que dice ovinos, con lo que dice la información oficial del CIAP. Ahí hay una discrepancia de un par de millones de cabezas. Esto está ubicado unidad de producción por unidad de producción, y de esto son casi 8 millones de ovejas de vientre, según la información del Padrón Ganadero, porque tenemos la estructura del rebaño en cada unidad de producción. De nuevo, 126,000 son unidades de producción del sector social, y aquí vemos que el sector privado está más equiparable con el sector social, o sea, la ovinocultura tiene más presencia también, y vemos que con mucho ya las razas de pelo están desplazando a cualquiera de las razas lanares, sean de leche o sean para carne, ¿no? Como en el caso de los caprinos, aunque no tan dramático, aquí sí hay muchos productores que se dedican exclusivamente a ovinos, pero el resto también tienen otras especies de animales, como verán ustedes en esta diapositiva. En cuanto a la ubicación de los vientres, ustedes ven aquí el porcentaje de dónde se distribuyen estos 7.9 millones de ovejas, y vemos también que son muy pocas ovejas y muchas unidades de producción las que se ubican con menos de 20 vientres por rebaño. Representan de nuevo más de la mitad de las unidades de producción, y pues no llegan al 20% de los vientres. Y sin embargo, en las unidades de producción con más de 60 vientres, ¿verdad?, son 12-15%, y concentran por lo menos más del 40% de los vientres del país. Entonces la ovinocultura sí está muy diferenciada de la caprinocultura en ese sentido. La mayor parte de la ovinocultura se está llevando
en sistemas intensivos estabulados, o sea, tienen encierro casi permanente. La extensiva le sigue y es muy poco la que se puede llamar trashumante, que normalmente ahora pastorean en las regiones muy cercanas a donde tienen el encierro. Y las actividades propiamente de traspatio, pues en donde los ovinos coexisten en la misma unidad en donde viven los propietarios, es también bastante baja. Normalmente el corral está a un lado o en la parte de atrás de la casa, pero no son los que coexisten ahí. Por tipo de tenencia de la tierra, entonces vemos que es mucho más parecido entre el sector privado y social la ovinocultura, y que en general las unidades de producción se distribuyen de manera muy parecida entre el sector social y sector privado. En cuanto al número de vientres, sí se nota un incremento en cantidad, en proporción de vientres en el sector privado, en los estratos con mayores, más grandes, pues los estratos con más de 60 vientres. Hay ligeramente más en el sector privado que en el sector social, pero es bastante más homogénea también la distribución que lo que observamos en bovinos, por ejemplo, o lo que observamos en caprinos. Al igual que en el caso anterior, la mayoría de los productores son personas de 50 o más años, y son muy pocos los jóvenes que están en esta actividad, y el nivel de escolaridad es ligeramente mejor que en el caso de los caprinos, pero seguimos teniendo más del 60% con primaria incompleta, ¿no? Entonces hay que llegar con ellos con otra metodología de capacitación o para llevarles información. En cuanto al género de los propietarios, vemos que el 77% son hombres y poco menos del 22% son señoras que atienden rebaños caprinos. Es más que en caprinos de cualquier manera, ¿no? Es mucho más la participación femenina en la conducción de esto. Y este es el resumen. Esta es la página donde está el sitio de consulta del Plan Ganadero Nacional. Esta es la que tenemos en la universidad, en la Facultad de Veterinaria, y va a estar, bueno, está entregada a la Confederación Nacional Ganadera. Me acaban de decir, van a subirlo también a la página de la Confederación, ahora ya junto con la información de ovinos, que te voy a pedir si eres tan amable de presentar. Esto es lo que van ustedes a poder trabajar. Es interactivo, ustedes van a poder ver a nivel nacional, estatal, por región agroecológica o municipal, la información para los fines que requieran. O sea, esto pensamos que será muy útil para presidencias municipales, para asociaciones ganaderas locales a nivel municipal. Solo que no se está compartiendo. A ver, ¿así? Ahí va. La tecnología nunca camina así como... Bueno, mira, a ver si la puedes abrir más o no. Entonces, bueno, esta es la pestaña de nivel nacional. Primero pon la nacional, ¿sí? Hay una pestaña para el nivel nacional, una para el nivel... Y entonces ven, ahí les despliega la información referente al nivel nacional, y tienen una serie de filtros a la derecha. Únicamente los filtros que ustedes dejen marcados son los que van a aparecer, y entonces pueden tamizar la información por tamaño de rebaño, en fin, por las variables que están ahí. Mira, por ejemplo, saca únicamente la información de templado, del México templado. Sí, entonces, utiliza el filtro y únicamente esta es la información de lo que es la parte de la zona templada de México. Ahora, si nos paseamos por estados o por región, bueno, ya vimos por región agroecológica, pero también dentro de estado puede ser por región agroecológica. Entonces podemos abrir cualquier estado del centro, ya ves que son los que más tienen
ovinocultura. Sí. ¿Qué estado? Hidalgo, por ejemplo. Tenías Hidalgo, aquí tiene, bueno, la ubicación. Ustedes ven que hay 323 unidades de producción reportadas ahí, ¿verdad? Y desde luego que hay que quitar las cabezas nacionales, deben estar únicamente las del Estado. ¿Cuántos productores masculinos, femeninos? Y luego tienen los filtros, ¿sí? ¿Qué tipo de explotación? Por zona agroecológica, dentro del Estado, por número de vientres, y luego tenemos su estado por estado, ¿no? Y también está a nivel municipal. Si vamos a la pestaña de nivel municipal, toma cualquier municipio de Chiapas, a ver, sí, ahí está San Cristóbal Las Casas, por ejemplo, y entonces les da la cantidad de unidades de producción en San Cristóbal, y les da referencia de nuevo a las unidades nacionales, estatales, y también tienen los filtros para poder trabajar a nivel municipal la información que requieran. Yo creo que ya, si eres tan amable, pues esto es lo que va a estar en la red este mismo año, en la misma página que tenemos, el de bovinos, va a ser una pestaña aparte con su propia introducción y descripción de alcances, limitaciones, y también con un tutorial para operarlo, pues. Entonces estoy a sus órdenes. Gracias, Otón. No sé si quieran hacer algún comentario, alguna pregunta al doctor y a Dulce. Adelante. Bueno, siguiendo con el trabajo que presentó el año pasado, que yo estuve también y lo atendí, lo escuché atentamente, y este año también, bueno, le voy a felicitar porque muy bueno, la ovinocultura trae arraigo, trae digamos, soluciones para los pequeños productores, pero es una realidad. Uruguay fue un país de ovinos. Yo empecé mi actividad con ovinos, me recibí, hablamos con Jorge, cuando nos recibimos tenía él es un poco más viejo que yo. Nos recibimos, sí, no, es más joven. Había 26 millones de ovinos en Uruguay. ¿Sí? 26 millones de ovinos dedicados a la lana. Y me acuerdo que yo era clasificador de lanas y compraba lanas. Y nos decían, cuando la fibra logre emparejar a la lana merino, están perdidos. Y eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué solución puede haber para esto? Porque digo, en Uruguay se está revirtiendo, bueno, tenemos 5, de 26 pasamos a 5 millones, yo lo mostré ayer. ¿Qué solución hay para el productor de ovinos? O sea, en Uruguay tiene la ventaja de que son productores mixtos, o sea, que tienen ovinos y que tienen vacunos. Pero en este caso, que estamos hablando de 8, 9 millones, o sea, productores que tienen un promedio, lo saqué, digamos, ayer hablamos que los promedios son los más mentirosos que hay, pero digo, 30 ovinos por productor más o menos en promedio. ¿Qué solución hay para que no desaparezcan y terminen en los cinturones de las ciudades, ¿no? O sea, capaz que me estoy metiendo en un tema, digamos, social que no me corresponde y que desconozco la realidad, pero en Uruguay puede pasar eso. Esa es la pregunta nomás, si hay alguna reflexión respecto a eso. Mira, cada país es diferente. Te voy a decir, lo que para ustedes ha sido una crisis, para México fue un gran impulsor. ¿Qué pasa? Cuando Estados Unidos decide retirar el subsidio a la lana virgen, que se acuerdan es histórico, viene desde la Revolución de Independencia de Estados Unidos, pues, que por orgullo nacional no iban a importar lanas de Inglaterra, etcétera. Entonces subsidian la lana virgen y entonces había
gran cantidad de producción de lana virgen. ¿Y qué pasaba? Que a la siguiente trasquila, esas borregas se venían a México porque somos grandes comedores de barbacoas, que es una manera de preparar la carne. Entonces, esas borregas que llegaban a México a 10, 12 centavos el kilo de borrega en pie, de dólar, ¿verdad? De pronto se le cerró la llave. Eso mantenía la ovinocultura nacional. Llegamos a ser grandes exportadores de zaleas en el siglo XVIII en México. Llegamos a exportar cientos de miles de toneladas de zaleas de borrego. Y de pronto se fue sentando por el subsidio que había en Estados Unidos, que permitía borregas de desecho baratísimas. Para ellos ya habían hecho el negocio, y entonces prácticamente a nivel de, pues no dumping, más que dumping, llegaban a México y entonces competían con una enorme desventaja. Parte de Ferrería, donde están ahorita, ahí llegaban todas esas borregas. Y entonces mantenían un desánimo por los precios corrientes de borregas y no avanzaba. Y tuvimos dos cosas. Uno, ellos cancelan el subsidio a la lana, y entonces, ¿qué pasa? Sus rebaños comienzan también no a menguarse. Vean lo que ha pasado con los rebaños americanos. Prácticamente desaparecen, entonces no tenemos esa competencia, ¿verdad? Sin embargo, el consumo de barbacoa en el país continúa. No hay domingo y sábado que no vayan a cualquier mercado, pues, del centro del país, que no haya alguna docena de puestos, y en la calle es una cultura de eso. Más del 92, 93% de lo que consumimos es en fines de semana en barbacoas en el país. Entonces, eso le dio un gran impulso. Y luego vino el Telecán, que abrió la puerta a las importaciones de maíz y pasta de soya, prácticamente sin arancel. Entonces, comenzaron las engordas intensivas, ojo, con dietas de más de 90% de granos, ¿sí? Entonces teníamos ganancias de peso en borregos de 250 300 gramos, y entonces la cría comienza a crecer, pero llegamos a tener incluso en algún par de años una disminución del pie de cría, porque hasta las borregas de reemplazo las mandaban por el precio. Tuvimos una época como de unos 15 años en donde el mejor negocio pecuario eran los borregos, nomás que era en chiquito, ¿no? Y proliferaron las engordas, etcétera, y entonces eso hizo que la ovinocultura creciera. Tradicionalmente, junto con Brasil, somos las poblaciones de caprinos más grandes del continente, México y Brasil. A veces nos ganaban un poquito, a veces menos. Andábamos sobre 9 millones de cabezas, cuando en borregos andábamos en 5, 5 y medio. Y ahorita se revirtió. Ahorita hay más ovinos que caprinos, y ya vieron que el sector privado entró fuertemente a un negocio que era prácticamente del sector social. Entonces, para nosotros, esa fue una solución. La lana nunca fue un gran negocio como fue para ustedes, ¿no? Y luego la otra, pues Australia surte más del 90% de la lana del mundo, entonces hay poco margen, ¿no? Aquí en México incluso había centros de fomento dedicados a la lana y a capacitar gente. Chapa de Mota, si se acuerdan, estaba uno de ellos, ¿no? Que ahora se dedica a otra cosa. Pues es lo que te puedo platicar. Cada país pasa diferente. Aquí nos fue bien, con que Estados Unidos le quitara el subsidio a la lana, ¿no? Bueno, gracias. La idea, como es costumbre, Everardo, y a nombre de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, recibe este Muchas pequeño gracias. obsequio. Gracias. Es parte de una artesanía huichol. Sí. Espero decore muy bien tu estudio, y un pequeño regalo donde destaca la tequila, ¿no? Creo que está bastante bueno. Sale, Muchísimas gracias. Tiene mi nombre. Gracias. Muchísimas gracias, Everardo.